Eisenstein. La vida es espectáculo. He recorrido mi vida al galope, sin volver la vista atrás. Ha sido como una serie de transbordos de un tren a otro. Y de repente, la horrible sensación de no estar aferrado a nada. Pero ahora quiero rebuscar en mi pasado, así como me entusiasmaba hacer en las tiendas de los chamarileros, los anticuarios y los revendedores de libros usados. Fisgonear en los recuerdos, en resumidas cuentas. Me llamo Sergei Mikhailovich Eisenstein. Nací en Riga en 1898. Fui un niño modelo, aplicado en los estudios, obediente y educado. Un típico niño de buena familia. No pesa sobre mi conciencia ningún plato roto, ninguna mosca martirizada, ningún jarrón hecho añicos. Pero esa crueldad que no infligía a las moscas o a las ranas se pone de manifiesto en mi faceta de director. En mis películas se echan niños a las llamas, se descuartizan animales. Los cascos de los caballos aplastan las cabezas de los campesinos atrapados con un lazo y sepultados en la tierra hasta el cuello. ¡Stop, por favor! Creo que debo decirlo francamente. Se encuentran frente a un autor poco agradable. Y sin embargo, todavía hoy me parece tener 12 años. Esa es mi desgracia, aunque también mi suerte. Cuando me miro al espejo, cara a cara, me veo como David Copperfield, frágil, indefenso, muy tímido. Tengo un carácter que en el trato con mis padres a veces me impulsaba a reaccionar bruscamente. Papá, ingeniero y arquitecto, era muy vanidoso, un tirano doméstico, como el viejo Brandes. Llevaba siempre unas botas negras, relucientes, con la punta redonda. Mis simpatías hacia la protesta social nacieron precisamente como oposición al símbolo de tiranía representado sobre todo por el padre de la familia. Plantearon el problema de cómo hablar a su propio hijo. Mi madre, también ella autoritaria, no se llevaba bien con papá. Su divorcio tuvo origen por el hecho de que mi madre era muy sexual, o como dicen los americanos, oversex, mientras que mi padre... Sus fiestas familiares, que yo encontraba aburridas, no sirvieron de nada. El divorcio de mis padres me produjo un efecto tan profundo que anuló en mí la idea de la familia y su ambiente. Mi dormitorio estaba junto al suyo. Y todas las noches, aunque me tapase la cabeza con la almohada, escuchaba la misma pelea violenta. Mamá reprochaba a mi padre ser un ladrón, y él gritaba que mamá era una perdida. Hasta que un día mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo adiós y partió. Después de la familia, el colegio también resultó para mí un lugar pobre en impresiones, carente de significado.
En los pupitres no entablé ninguna verdadera amistad, y fue precisamente ahí, en el colegio, donde me vi afectado por los primeros gérmenes del ateísmo. La religiosidad casi fanática de mi infancia y las fulguraciones místicas de mi juventud se desvanecieron, sustituidas por el escepticismo y por la falta de fe. La culpa debe imputarse principalmente a mis profesores de religión. Mi confesor era fascinante, tenía una gran compostura. Cuando en la misa, vestido con su casulla plateada, alzaba los brazos bendiciendo, parecía que el cielo se abriese e inundase de felicidad esta tierra de pecadores. De aquí viene mi predilección por las escenificaciones fastuosas y los decorados ostentosos de los ritos litúrgicos. En clase todo cambiaba. Con sus argumentos capciosos y sus preguntas de severo inquisidor, el maestro humillaba y sofocaba mis planteamientos religiosos. Los profesores de bachillerato, posteriormente, hicieron el resto, con su retórica impuesta con voz pedante, la cual, a escondidas, yo me divertía parodiando. En estos años formativos, mi pasión era el dibujo. Dibujaba de todo, cómo y donde fuera. Más de uno se sorprenderá de que precisamente yo, Sergei Eisenstein, sea el autor de estas viñetas infantiles. Y sin embargo, así es. Fui un tremendo fanático de la caricatura y la historieta. En los años 20 yo era considerado uno de los más prometedores dibujantes satíricos de la Unión Soviética. Ya desde niño observaba y llenaba cuadernos y cuadernos de historietas, de anécdotas gráficas, de bocetos de la vida cotidiana, de personajes extraídos de las fábulas, de figuras de la comedia y el arte, como en este Lo mejor de Pierrot. A los 18 años yo era conocido como Sergei, es decir, Señor Alegre, un seudónimo con el que publicaba dibujos satíricos y caricaturas políticas, a veces ferocísimas, como saben hacer los adolescentes, en un par de periódicos y en la revista Orgoñac. En esta viñeta retraté a mi padre escandalizado y temeroso frente a la revuelta de 1917. Tras asistir personalmente a las escenas de la revolución en las calles de San Petersburgo, yo también experimenté la vida militar con las marchas, los ejercicios y los huesos incinerados. Vi la muerte y sentí la realización de la historia, la temática de mis films monumentales aún por realizar. Eran los años en que yo estudiaba ingeniería, solo para darme cuenta de que no era una profesión hecha para mí. El dibujo, en cambio, seguía apasionándome. Descubrí el teatro y un modo de verlo sugerido libremente por la fantasía que curioseaba entre expresiones artísticas de épocas y países distintos, los ricos y los pobres, las escenas abigarradas y llenas de color, el trabajo obligado sobre la tragedia shakespeariana con el rey y la reina, y el sueño de todo actor, Hamlet. Y después las máscaras de la comedia del arte, Esmeraldina, Pantalón, Brighella. Hasta que ingresé en la escuela de Vsevolod Meyerhold, un maestro que se convirtió en mi padre espiritual, demasiado parecido a mi verdadero padre. Su cara de águila, de mirada rapaz y labios perturbadores, me recordaba a la de mi progenitor. Era afortunado quien le veía como mago del teatro y desgraciado aquel que dependía de él en cuanto hombre.
Mientras estudiaba en la severa escuela de Meyerhold, elaboraba bocetos espectaculares para otras compañías teatrales. Así fue como intenté llenar de escenas y vestuarios espectaculares, sorprendiendo al público, la representación de los cuentos de Hoffmann. En El Mexicano, una obra teatral basada en la narración de Jack London, autor revolucionario, usé unas imágenes más fuertes y unos colores muy vivos. Y después, el vestuario para Macbeth, con pliegues angustiosos y agresivos, triangulares, cónicos, cilíndricos, que recuerdan el poder, la sangre y la muerte. Y también La ladrona de niños, de estilo cubofuturista, rayista y más aún. Una enorme variedad de estilos en suma. Cumplí 25 años en 1923. Abandoné a Meyerhold, que me dedicó esta foto. Estoy orgulloso del alumno que se ha convertido en maestro y ha fundado su escuela, a Sergei Eisenstein, con mi veneración. Discutía con mis compañeros del Prolet Kult y me citaba con el escritor Pasternak y con Mayakovsky. Al fin llegó mi primera producción con un espectáculo que era una mezcla de teatro, circo, music hall y que incluía también un film. El espectáculo se llamaba Hasta el más sabio se equivoca. El film se titulaba El cine diario de Gumov. En él, mi amigo Grigori Alexandrov, con frac y sombrero de copa, hacía el papel de Mandrake en una aventura del hombre enmascarado. Con este film se materializaron algunos conceptos de organicismo y excitación estética en el cine y mis teorías sobre la tipificación de los personajes como máscaras carnavalescas. Estaba convencido de que el cine era la síntesis de todas las artes, capaz de implicar totalmente al espectador. Con esta intención realicé La Huelga, un film con un fuerte contenido, concebido en varios actos. La policía de seguridad en una fábrica contrata espías para vigilar a los obreros. Uno de ellos, acusado de robo, se ahorca. Comienza la huelga. La dirección de la fábrica reacciona y el enfrentamiento termina trágicamente. En el film puse en práctica las teorías del tipage y del montaje escénico, que en ese periodo experimentaba con un grupo de amigos.
Al mismo tiempo descubría que en el cine también existe la improvisación. En El acorazado Potemkin, por ejemplo, la secuencia de la bahía neblinosa se rodó casualmente. Fue el resultado de un día de descanso forzoso debido a la ausencia de sol. Las moles confusas de las naves fondeadas evocan hipopótamos hundidos en el agua. Otro descubrimiento que hice en el momento fue la secuencia de los fusilamientos en la escalinata de Odessa, que no figura en ningún tratado de escenografía. La fuga en perspectiva por las escaleras fue fruto de mi imaginación, pero la idea de la gente corriendo y rodando se me ocurrió observando caer unos huesos de cereza desde lo alto de la escalinata. ¿Quién iba a pensar que con esta secuencia yo desvelaría al mundo el ritmo del cine? Una leyenda quiso que en el film El acorazado Potemkin yo representara el papel del Pope. En realidad, el Pope era interpretado por un viejo jardinero de Sebastopol, con una larga melena y la barba blanca y encrespada. Yo también me caractericé de Pope, pero para sustituir al viejo actor tomado de espaldas en la espectacular y arriesgada caída hacia atrás por la escalera. En el fondo, solo fui un especialista. Se decidió representar por primera vez El acorazado Potemkin en el Teatro Bolshoi en diciembre de 1925, 30 años después de la revolución conmemorada en el film. Para mi amigo Edouard Tisset, el operador, y para mí fue muy emocionante. Durante la proyección, permanecí en los pasillos del teatro esperando ansioso la reacción del público. Acogía con avidez los aplausos aislados, pero cuando apareció en el palo de la nave la bandera coloreada de rojo, a mano, fotograma a fotograma, se sintió en la sala, desde el patio de butacas, una explosión de entusiasmo. Los cañones del acorazado, disparando contra el Estado Mayor de los generales en respuesta a los fusilamientos de Odessa, desencadenaron el segundo gran aplauso del público. Yo seguía dando vueltas impaciente por los pasillos del Bolshoi, donde no había nadie. Hasta los acomodadores habían entrado en la sala. Y así, en solitario, esperé a que llegara la tercera descarga de júbilo. El acorazado pasa entre la escuadra del almirantazgo con el estandarte de la libertad victoriosa al viento. También participan festivamente en la sublevación el resto de las naves. La mañana siguiente a la proyección del Potemkin me desperté famoso, como le había sucedido a Zola con su primera novela. Telegramas, telegramas y más telegramas. Es estupendo despertarse célebre a los 27 años y estar dispuesto a disfrutar del éxito. Llegó el momento de octubre, la celebración de la Revolución mediante una obra cinematográfica e intelectual con sus secuencias críticas que iban a impresionar las mentes más que los sentimientos.
Octubre era un documental sobre los tumultuosos sucesos de San Petersburgo, desde la abdicación del zar Nicolás a la conquista del poder por parte de los bolcheviques. Leningrado, la ciudad donde se rodó, tenía motivos para estar descontenta con nosotros. Obstaculizábamos sus costumbres de vida. En pleno día levantábamos puentes que habitualmente solo se abrían de noche. Un caballo blanco, muerto, colgado de un puente, se elevaba hacia el cielo lentamente con un aspecto terrorífico. En Leningrado, todos los sucesos insólitos o extraordinarios se atribuían al equipo que rodaba Octubre. Si alguien hubiese asaltado a mano armada un banco, nos habrían echado la culpa a nosotros. Octubre. 49 kilómetros de película usados para 2000 metros de film montado. 6 meses de rodaje. 100.000 hombres ante la cámara. Una iluminación sin precedentes para el asalto al Palacio de Invierno. Rodábamos durante 40 y a veces 60 horas sin interrupción. No obstante el esfuerzo y el cansancio, el film fue criticado por su contenido simbólico. Para mí, la revolución no era solo un hecho histórico, sino cotidiano y continuo. También La línea general, un film sobre la colectivización, fue muy atacado por la burocracia gubernamental. No gustó, aunque en el aspecto técnico contaba con toda mi experiencia. En las diferentes secuencias de La línea general predominan el montaje como factor creativo y algunas figuraciones simbólicas. La eficacia de las imágenes de las vacas y la leche impresionó a los directivos de una empresa láctea suiza hasta el punto de ofrecerme que realizara para ellos unos documentales publicitarios. En verano de 1929, inicié mi viaje a algunas capitales europeas con la finalidad de estudiar los progresos del cine sonoro, ya empleado en los Estados Unidos, Alemania y Francia. Me acompañaba mi operador, Edouard Tisset, y mi amigo y colaborador, Grigori Alexandrov. Llegamos a La Sardá, en Suiza, donde participé en un congreso de cineastas independientes invitado por Madame de Mandrot, que resolvió las dificultades políticas para mi visado de entrada. En la conferencia conocí a muchos cineastas y críticos como Hans Richter, Leo Mussinac, George Smith, Janine Buissinous, Bela Balazs. Hubo grandes discusiones, naturalmente, sobre política, estética e ideologías diversas. Todo era lo suficientemente confuso como para sugerirnos una alegoría, presentándola obviamente con un film sobre la lucha entre el cine independiente y el industrial. Trabajamos mucho, pero el film no se logró. Se perdió o tal vez rodamos sin película. Es una duda que nos quedó a mí y al resto de los congresistas.
En Zúrich, un productor me propuso rodar un film científico sobre el control de la natalidad. Pero necesitaba dinero, y le dije que lo haría solo si pudiera ingresar en una clínica a todas, pero a todas las mujeres de la ciudad. En el fondo, yo era un director de grandes masas, ¿no? Fui a Alemania con la intención de sonorizar mi film La Línea General. Sin embargo, me dejé fascinar por la bohème berlinesa, compuesta de artistas e intelectuales de vanguardia, de cineastas, pintores y escritores. Tras una fachada de frenética despreocupación, Berlín ocultaba su trágica decadencia. En el breve periodo de tiempo que pasé en la ciudad, conocí personajes inolvidables, como los directores Fritz Lang y Walter Ruttmann, autor de estas imágenes tituladas Sinfonía de una gran ciudad. Luigi Pirandello, el famoso comediógrafo, me invitó a un restaurante donde comimos zabaión. Le aconsejé que trasladase sus dramas al cine, aprovechando la expresividad que ofrecía la película sonora. Naturalmente, visité a Brecht, un intelectual tenaz que al no poder derribar muros con el fuego de las pasiones, usaba la pluma como una perforadora. Y después a Albert Einstein, cuya teoría de la relatividad yo había estudiado concienzudamente. Me regaló una fotografía suya, de Einstein para Eisenstein. Me sentí muy honrado. El caricaturista George Grosz confesó hallar sus modelos estilísticos, a los que definía el folclore del retrete, en las paredes de las letrinas. Siguiendo el estilo de Grosz, yo también dibujé ciertos aspectos de la vida en el Berlín de entonces, un espectáculo terrorífico de una refinada perversión, de un erotismo exasperado y una inversión sexual dominante. La libertad desmesurada y el anonimato de la gran ciudad, los burdeles, la homosexualidad. Penetré en ese mundo y en ese ambiente de sexualidad desenfrenada que me indujo a replantearme el problema sexual. Berlín me impulsó a reconsiderar mi inhibición hacia las mujeres y mi supuesta tendencia latente a la homosexualidad. Nunca sentí ese impulso, aunque no puedo negar que padecía una cierta anormalidad sexual en el plano cerebral, tal y como quizá la padecieran Zola y Balzac. Y por fin, Londres. Tampoco aquí obtuvo el permiso para su proyección en público mi film Potemkin. El primer ministro lo consideraba demasiado incendiario para la muchedumbre. Asistí a unas clases de cinematografía de Hans Richter, exhibiéndome como policía, el clásico Bobby inglés, entre el estupor y el divertimiento general. Impartí lecciones sobre el cine ruso en la London Film Society y en la Universidad de Cambridge. Allí encontré una atmósfera sin exaltaciones ni acritud. La gente y la prensa me trataron con respeto, a la inglesa. Sobre todo, me gustaba visitar los museos y las librerías, donde pasaba horas de extraordinario interés. El rector de la prestigiosa Universidad de Cambridge me invitó a cenar. En las naves góticas del refectorio, la voz del subdirector y la del rector recitaban una oración creando un contrapaso.
Las cabezas canosas, las togas y la oscuridad que nos envolvía dejaron en mí una profunda impresión. La escena de Iván, junto al féretro de Anastasia, está estrechamente ligada a aquella lejana noche en Inglaterra. Los días que pasé en Cambridge fueron inolvidables. Mi estancia allí transcurrió con calma, entusiasmado por los detalles curiosos y fascinantes de su vida universitaria. Mi gira de conferencias me llevó a los Países Bajos. Ya desde niño relacionaba a Holanda con el cacao de Van Houten, con las cofias puntiagudas y naturalmente con los zuecos de madera. Lo primero que pregunté al bajar del tren en Rotterdam, donde di mi primera conferencia, fue ¿dónde están los zuecos? Y esta pregunta, un poco ingenua, se convirtió en un titular para todos los periódicos. En noviembre de 1929 llegué a París, que había producido en mí una gran expectación, quizá desde que estuve de pequeño con mi madre. Vagaba por la ciudad como si me hubiera convertido en un niño al que han dejado solo en un jardín encantado. Pero pronto descubriría que mi fama estaba ligada exclusivamente al realismo político de mis obras. Decían que mi cine revolucionario atraía solo a los intelectuales y a los socialistas militantes, y no a las masas. Ahora, nadie estaba dispuesto a invertir un franco en films a realizar con mis ideas. Como en peregrinaje, fui a ver a James Joyce para que me leyera las páginas más hermosas de su Ulises, confirmándome la grandiosidad artística y las posibilidades cinematográficas del diálogo interior. Las relaciones entre Francia y la Unión Soviética no eran muy buenas. El ambiente estaba tan tenso que fue suspendida la proyección de mi film La Línea General en la Sorbona. Durante mi conferencia, la universidad parecía una fortaleza asediada por la policía. No sucedió nada, pero me amenazaron con expulsarme del país. Jean Cocteau vino a visitarme con gran afecto. Me suplicó que perdonase a Francia y me ayudó. Por último, precisamente en esos días, Mr. Jace Lasky, vicepresidente de la Paramount, me ofreció un contrato en dólares. El 8 de mayo partí hacia América. Nueva York, los rascacielos de Manhattan. Pero, ¿por qué no eran tan altos como yo los había imaginado? Nunca en mi vida había visto semejante aglomeración de humanidad y de coches. El caos y los ruidos me dejaron aturdido. La ciudad, especialmente de noche, desbordaba mi cabeza. Me hacía perder el sentido de la perspectiva y del equilibrio. Se organizó una campaña publicitaria para lanzarme en América como un director con una atractiva y respetable personalidad. Mientras me acompañaba al Congreso de la Paramount en Atlantic City, Lasky me llenaba la cabeza de consejos. Trate de no parecer demasiado serio, pero al mismo tiempo no les asuste mostrándose demasiado despreocupado.
Y así llegamos a la convención. Que Dios me fulmine si recuerdo una sola palabra de cuanto dije. Hablar en público siempre fue para mí algo penoso. Las cosas se complicaron cuando se proyectó La Línea General en el Cameo de Nueva York. En el film se exaltaba el principio de la cooperativa agrícola, contra el cual se ensañaba encarnizadamente la prensa americana. Pero también hubo momentos inolvidables. En el último hotel de Manhattan conocí a uno de los fundadores del cine, David Griffith. Amanecía el día 22 de octubre de 1930 y el gran maestro estaba trabajando. Gracias a las fotografías nos reconocimos inmediatamente. Estreché la mano del notable autor de tantos films de los cuales él no quería hablar. La mitad de mis films es una bazofia, decía. Lo rodé para poder realizar aquellos pocos que amaba realmente. También Griffith, en definitiva, debía pelear por el cine como si se tratase de un debutante. Finalmente partí hacia Hollywood, donde esperaba llevar a cabo algún proyecto. Con el estipendio de la Paramount, Tissé, Alexandrov y yo vivíamos en una villa de Beverly Hills con piscina. Teníamos incluso una cocinera negra y un automóvil a nuestra disposición. Entre las primeras amistades californianas se encuentra la de Walt Disney, al cual yo admiraba inmensamente. De la línea dinámica de sus dibujos nace la vida y el movimiento de sus héroes, que me resultaban muy queridos, como Mickey Mouse y Willy, la ballena. Vivir en Hollywood era divertido. Vagabundeaba entre Rin Tin Tin y Maxine. La reina de los bucles dorados, Jean Harlow. Marlene Dietrich y el director Stenberg, que sufría un enorme complejo de inferioridad por no ser aceptado por la aristocracia del cine americano. Él meditaba a menudo con la cabeza entre las manos, pero no servía de nada. Le vi de este modo deprimido mientras rodaba Marruecos con Marlene Dietrich y Gary Cooper. La divina Greta Garbo, en cambio, no toleraba la presencia de extraños en el plató. Para ella, la profesión de actriz era una fatiga ímproba. Desprovista de técnica, recitaba, y lo hacía maravillosamente, con un tono distinguido. Pero cuando no se sentía inspirada, todo eran lágrimas e histerismo. A la espera de que madurase para mí algún proyecto concreto, visitaba a los viejos amigos, como Douglas Fairbanks, al que había conocido en Moscú con la actriz Mary Pickford, la hermana ideal de todo americano, la cual, sin embargo, llevaba siempre un cuchillo en el bolso. Los dos estaban en la cresta del éxito. También fui socio de negocios de Charlie Chaplin, que se convirtió a sí mismo en un gran amigo mío. Chaplin era genial y estaba lleno de talento, pero también era un businessman diligente. Le recuerdo durante los agradables paseos en su yate o mientras se zambullía en su piscina en forma de hongo. Saboreaba el éxito. Volvía a coger la cámara inspirado por una llamada interior que le proponía nuevas variantes en su trabajo. Chaplin me estimaba y me presentó a Upton Sinclair, el cual me proporcionó dinero para rodar un film en México. Al no lograr realizar el film, una tragedia americana, rescindí el contrato con la Paramount y abandoné Hollywood. En México viví un año muy intenso. Pero no quiero hablar del asunto tristísimo y grotesco que determinó la ruptura de mis relaciones con Sinclair, el final de la realización del film Que Viva México y los estragos que otros hicieron con el material que yo había filmado.
¿Se acuerdan de Engels? Es el movimiento el que inmediatamente atrae la atención. Solo después se piensa en el objeto que se mueve. En México volví a dibujar, buscando la expresividad a través del movimiento de una línea que fluctúa continuamente. Después de la experiencia mexicana, el mensajero infernal, o el bandido bolchevique, como me llamaba la prensa americana, hubo de regresar a su patria. Todos, en Washington y en Moscú, deseaban mi regreso. En Moscú habían cambiado muchas cosas, y considerablemente. Me parecía no ser nadie. Mi única actividad consistía en impartir clases en el Instituto de Cinematografía. Desde que me fui al extranjero, se me acusaba de carecer de sensibilidad social y de interesarme únicamente mis ideas. Se me juzgaba cruelmente. Fue rechazada una escenografía mía para un film sobre Moscú. La reacción era clara. A mí me correspondía inventar una autocrítica. En 1935 inicié La pradera de Betsín, un film lleno de contrastes que no logré terminar. Posteriormente se me presentó la ocasión de realizar Alexander Nevsky, como expresión de la historia popular nacionalista que había conducido a la unidad de Rusia. Su argumento es el patriotismo, pero en lugar de la muchedumbre, el héroe protagonista es un individuo, Nevsky, príncipe pescador, Cherkasov, que en el siglo XIII venció a los caballeros teutones. A partir de este film, usé sistemáticamente el dibujo en la fase de escenificación. Fue mi primer film sonoro. Con él traté de resolver el problema del contrapunto audiovisual, la correspondencia rítmicamente acordada entre las imágenes y los temas musicales de Prokofiev.
Con Nevsky obtuve finalmente el reconocimiento oficial, la Orden de Lenin. El film fue acogido con éxito. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, quiso verlo en la Casa Blanca. Film Index clasificó a las personalidades más notables de la historia del cine así. Primero, Charlie Chaplin, después David Griffin, seguido de Mary Pickford, y en cuarto lugar, yo. ¿Se acuerdan del muchacho de Riga? Ha andado un largo camino. La única obra lírica que yo dirigí fue La Valquiria, de Wagner, que se representó en el Bolshoi en 1940 con ocasión de la firma del Tratado de No Agresión entre Alemania y Rusia. De ella solo quedan algunos dibujos y fotografías. Con La Valquiria busqué una fusión entre la partitura y la iluminación escénica, pero el medio teatral resultó insuficiente para mis aspiraciones. No funcionó casi nada, y la solución de una mayor conmoción escénica provocó hilaridad por su complicación. Para mí, aquel desastre fue formativo, pero a partir de entonces nadie me confió ya ninguna otra obra para dirigir. Mientras tanto, se preparaba la Segunda Guerra Mundial y nosotros, los intelectuales de una cierta edad, no podíamos hacer otra cosa que participar con nuestras ideas adoptando posiciones contrarias al nazismo y al racismo. As a Russian representative of the Soviet intelligentsia and working as I do in the sphere of Russian cinematography and Russian art, the very principle of racial hatred is foreign and loathsome to me. Basing itself on the principles of equal fraternal rights, on spiritual and material values for each nation, for each people, our country regards with indistinguished indignation any case of national oppression. But the time for calls to indignation and condemnation has passed. The time has come to fight. In this sacred struggle, the Soviet Union is uniting all people who with sword in hand are ready to rise for the right to call themselves Czechs, Poles, Dutchmen, Belgians, Russians, or Jews, because it is not only a matter of saving a nation that has given humanity great poets, thinkers, and artists, because it is not only a matter of saving a people numbering many millions of human lives, but because it is a matter of triumph of humanism over brutality, barbarism, infamy, and violence, because it is a matter of bright future for all humanity, irrespective of nationality. Durante la guerra, y sobre todo a causa de la reducida actividad cinematográfica, no dejé de dibujar en ningún momento. Mis dibujos los guardaba celosamente, con el amor de un alquimista que lleva en su corazón la esperanza ardiente de un redescubrimiento futuro. Recuerdo que incluso el New York Times se interesó por mis bocetos. Este es El descanso del fauno a mediodía, mi último dibujo.
La gran evocación histórica de Iván el Terrible fue mi última película. Provocó polémicas acerca de los límites del poder ejercido por el bien del pueblo. Las referencias estéticas lo ligan a la tradición pictórica y melodramática de finales del 800. Me siento feliz al repetir las palabras de Sergei Yukevich. El film de Eisenstein nos conduce a la comprensión del cine como un arte con una poderosa fuerza visual. Junto al elemento pictórico debe recordarse también el musical. Iván el Terrible es un film sinfónico. Tal vez diseñase para Iván la escenificación gráfica más sugestiva. En estos bocetos anticipé todas las secuencias, hasta los más mínimos detalles de los encuadres, de la caracterización y hasta de los gestos de los protagonistas. Por la primera parte de Iván el Terrible, terminada en octubre de 1944, obtuve el premio Stalin. Conté con la valiosa colaboración de Sergei Prokofiev. Y después del sonido, encontré el color. Un tirano no indispensablemente necesario al que llevábamos buscando mucho tiempo. De hecho, en la segunda parte de Iván, criticada por las autoridades centrales del Partido Comunista por su contenido, pude usar por primera vez la película en color. De este modo, comprendí que el color no nace del material cinematográfico, sino de las resonancias internas, líricas, épicas o dramáticas de la narración. El 11 de febrero de 1948 abandoné para siempre las películas, los libros y los dibujos. ¿Pero hubo realmente vida? Sí, la hubo. Y una vida tal que no la cambiaría por ninguna otra.